ejemplo, hay un tema muy interesante que tiene que ver con unos rusos que quedaron atrapados en la Luna. Destaco esta tragedia porque debe ser conocida por la opinión pública mundial y porque algún día deben recibir un homenaje que sea público y notorio. Bueno, hablar de este gran científico, estimado Pierre, no alcanza en un solo programa, ¿eh? Podríamos hablar horas y horas y horas con todo lo que él hizo, con todo el aporte que él hizo. Así que se agradece mucho. Y entre todo ello hay varias cosas que ahora no te puedo contar porque el caso Rojas sigue vivito y coleando, sigue dando de qué hablar, pero hay cosas que en este momento no puedo contar, sobre las que estoy trabajando en tiempo real. Pierre, y bueno, para finalizar y como un bonus extra de lo que tú narras en uno de los libros, de tantas cosas, que tiene que ver con algún secreto de Estado, ¿eh? Por ejemplo, hay un tema muy interesante que tiene que ver con unos rusos que quedaron atrapados en la Luna. Si nos puedes comentar brevemente para terminar. Verdaderamente se trata de una desgracia espacial. No lo puedo calificar de otra manera. Y he asumido la labor de informar esto a la opinión pública internacional de una manera correcta, honorable. Yo no destaco esta tragedia por decir que fallaron en el intento de alunizar. Destaco esta tragedia porque debe ser conocida por la opinión pública mundial y porque algún día deben recibir un homenaje que sea público y notorio. Que no sea solo en el Kremlin o en sus instituciones de forma secreta, sino que los cosmonautas soviéticos que quedaron en la Luna, que quedaron varados allí, que murieron allí, cuyos cuerpos quedaron dentro de las escafandras en la superficie lunar, algún día su historia debería ser conocida y deberían recibir el homenaje que se merecen por haber estado trabajando en la Luna hasta el momento que ya se les agotó el oxígeno. Y esta es la cuestión que yo planteo. ¿A quién corresponde hacer ese homenaje? Pues a su gobierno, al gobierno de la Federación de Rusia, que es el que debe manejar esta situación por herencia de la antigua Unión Soviética. ¿Cuál es el problema? Que la situación geopolítica mundial está tan caldeada en este momento a días, o horas o semanas o como mucho a meses de que se inicie una tercera guerra mundial. Si se descuidan un poco, la situación geopolítica está tan caldeada en Europa que no hay oportunidad ahora para hablar de homenajes ni nada de eso. Entonces, ¿qué sucedió? Lo cuenta perfectamente negro sobre blanco o negro sobre amarillo, porque el papel está amarillento, porque han pasado más de 50 años. Lo cuenta perfectamente el doctor Héctor Rojas en sus memorias. Las memorias que llegaron a mis manos y por eso sé y he comprobado y te puedo decir que 3 militares soviéticos partieron rumbo a la Luna en un vuelo directo y como era un vuelo directo que no se insertaron en la órbita circunlunar, no pudieron frenar lo suficiente la nave espacial. Y como iba muy rápido, al final chocó con demasiada violencia contra la superficie y la nave quedó deteriorada y sin ninguna posibilidad de volver a la órbita, ni mucho menos de salir sin ninguna posibilidad de volver a la Tierra ni de salir de la superficie lunar. Quizá la mayor desgracia es que los militares soviéticos, los 3 militares soviéticos, sobrevivieron al impacto.
Y claro, habiendo sobrevivido al impacto en lo que prácticamente era un vuelo solo de ida a la Luna, se dedicaron a trabajar en la misión para la que fueron enviados a la superficie lunar, y allí quedaron tendidos en la superficie lunar dentro de sus escafandras los cuerpos de esos 3 cosmonautas. Quedaron allí tendidos, al menos 2 de ellos, cuando se les agotó el oxígeno, la reserva de oxígeno, y allí murieron. El tercero probablemente se sentó en los mandos de su nave y empezó, en un momento de desesperación muy lógica, por cierto, empezó a gritar diciendo en su idioma: sáquenme de aquí. Y eso fue, esos gritos del último cosmonauta ruso en morir, correspondiente a esa misión espacial que se posó, que chocó contra la superficie de la Luna. El último cosmonauta estuvo gritando durante algunos segundos, producto de la desesperación de verse allí en medio de la inmensa desolación sin poder salir de ese lugar. Es muy normal que el hombre quisiera que lo rescataran, pero en esa época no había ninguna técnica ni nada que se le parezca como para rescatar a un hombre o para rescatar a la tripulación de una nave estrellada en la superficie de la Luna. En consecuencia, aunque los gritos del cosmonauta soviético se escucharon en la Tierra, concretamente en Reino Unido, y luego se reprodujeron en la NASA, y todos los técnicos y todos los científicos se enteraron de la tragedia de los soviéticos, por un acuerdo entre las superpotencias, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que se ponen de acuerdo cada vez que les conviene a las dos, la información no salió a la luz pública hasta el día de hoy, que está recogida en un libro impreso publicado en España en 2021 que se titula Secretos de Estado. Y esa es la cuestión. ¿Por qué no les interesaba a los estadounidenses dar a conocer el fracaso de los soviéticos en la carrera espacial? Pues sencillamente porque entonces la opinión pública estadounidense les iba a exigir a ellos mismos que suspendieran su programa espacial tripulado. Porque la sociedad estadounidense no iba a estar de acuerdo con que se pusiese en riesgo la vida de sus astronautas, de sus jóvenes, enviándolos a una posible muerte en la superficie lunar. Y por eso los técnicos y los científicos de NASA, aunque conocieron perfectamente la tragedia de los cosmonautas soviéticos, se callaron para que no hubiese problemas con su programa espacial tripulado. Y de otra parte, pues el programa espacial soviético era tan secreto que este tipo de misiones las llevaba directamente la KGB, el servicio secreto soviético. Directamente se encargaba de organizar este tipo de misiones en medio del enfrentamiento de la competencia en el marco de la carrera espacial por llegar primero a la Luna. Entonces, siendo que la tragedia era conocida por muy pocas personas dentro de la Unión Soviética y era un proyecto directamente manejado por la KGB, al final, como resultó mal, pues no se volvió a hablar del tema. Y ha quedado esto en secreto, un secreto pactado entre las dos superpotencias, entre la antigua Unión Soviética y Estados Unidos, y que sale ahora a la luz porque yo he tenido acceso a la información, dado que soy escritor de investigación. Y como soy escritor de investigación, a esto me dedico, a revelar auténticos secretos de Estado. Muy, muy agradecido, estimado Pierre. Gracias por estar acá. Valiosísima información. Ya saben, pueden aquí los libros, vamos a dejar los links acá para las personas interesadas. Ya específicamente este libro, Secretos de Estado, donde narra esta y otras cosas que sucedieron en esa época. Bueno, Pierre, en resumen, dentro de todo, principalmente del científico Héctor Rojas, es que la NASA, gracias a ti en el fondo, reconoció el trabajo de Héctor Rojas. Es muy cierto. Gracias al esfuerzo que he hecho durante años, pude conseguir al menos los 3 primeros estudios científicos sobre características de la Luna con los cálculos para aterrizar en la Luna.
y se los envié a la NASA mediante un acto jurídico al amparo de la Ley de Libertad de Información, y se vieron obligados a publicar esos 3 primeros estudios con los cálculos de Héctor Rojas para aterrizar en la Luna. Los tuvieron que publicar en el servidor de información técnico-científica de NASA, porque la ley estadounidense les obliga. Les obliga porque esos estudios fueron financiados con fondos gubernamentales del gobierno de Estados Unidos. Recordemos que la NASA es un organismo, es una entidad, una agencia espacial gubernamental perteneciente al gobierno de Estados Unidos. Entonces se vieron obligados, porque primero me dijeron que esos estudios no existían, pero como ya yo los tenía en mis archivos, fruto de las investigaciones que había hecho en París, yo mismo le mandé la copia de esos informes, de esos cálculos para aterrizar en la Luna, escaneadas, obtenidas en el Observatorio de París, en Francia. Yo mismo se las mandé, y entonces NASA, el 20 de febrero de 2019, se vio en la obligación de colgar esos estudios, de publicarlos en el servidor NTRS, el servidor de información técnico-científica de NASA. Porque si no los publicaban, cabía la posibilidad de que mi condición de biógrafo oficial de don Héctor Rojas, biógrafo por la vía documental, como Dios manda, con todos los documentos y todas las de la ley, legalizados a nivel nacional e internacional, cabía la posibilidad de que introdujese, en mi condición de presidente del Centro de Estudios Espaciales, astrofísico Héctor R. Rojas, podía yo introducir una demanda contra la Agencia Espacial Estadounidense por no publicar los estudios de Héctor Rojas que habían sido pagados con fondos del gobierno federal estadounidense. Y se vieron obligados, y así lo hicieron, y cosa que celebro, que a pesar de todos los impedimentos, limitaciones, secretismo, marginación, silenciamiento y ocultamiento de la historia de Héctor Rojas, a pesar de todo he logrado que la propia Agencia Espacial y el gobierno estadounidense publique esos informes del astrofísico zuliano Héctor Rojas. Héctor Rojas. Bueno, perfecto, estimado Pierre. Espero verte pronto, más adelante, ya nuevamente aquí en el canal. Mira, y me despido curiosamente con este tazón de la NASA. Que sepas que estoy trabajando en algo que te va a interesar muchísimo. Ah, qué genial, qué bueno. Te va a interesar todavía más que el caso Rojas. Ya me comentarás. Como primicia perfecto, para ti, Pablo, y para los seguidores de tu canal. Llevo ya 1 año trabajando en un caso, y por la temática de tu canal te va a interesar muchísimo. Y cuando ya lo tenga todo hilvanado, desarrollado, todo estudiado y analizado, lo traeré a tu programa con muchísimo gusto. Perfecto. Aquí te vamos a estar esperando, ¿eh? Bienvenido, por supuesto, cuando vengas nuevamente. Por supuesto que envío un cordial saludo, un abrazo afectuoso, fraternal para todos los seguidores de UFO 33, del programa de Pablo Araya, y especialmente para los seguidores en Chile. Toda esa gente en Chile, tan bella, tan hermosa, que me ha apoyado durante todos estos años de reivindicación del caso del expediente de Héctor Rafael Rojas. A todos esos chilenos y chilenas que me han apoyado durante estos años, les envío un abrazo fraternal, un saludo muy cordial y afectuoso desde Valladolid, en España, donde vivo hace más de 25 años. Bueno, pues gracias, Pierre, y lo mismo, de acá desde Chile te enviamos un gran saludo para allá, ¿eh? Nos vemos pronto. Gracias, Pierre. Sí, un placer compartir, Pablo y amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.